Bienvenidos todos a nuestra clase 15 de Álgebra Moderna 1. Entonces, antes de continuar, les recuerdo qué era lo que hicimos en la clase pasada. En la clase pasada definimos la noción de subgrupo normal, ¿no? Entonces, dado un G un grupo y dado K un subgrupo de G, recordemos que con menor o igual iba a ser la notación que íbamos a utilizar para decir que K es un subgrupo de G, ¿sí? Entonces, vamos a decir que K es un subgrupo normal de G y que lo denotábamos con este símbolo, ¿sí? Si pasaba lo siguiente, si pasaba que cada vez que yo hago este conjunto K, este conjunto que es el conjunto G, K, G a la menos 1, eso es igual a K para todo G en el grupo, para todo G en el grupo G, ¿sí? Entonces un subgrupo que satisfaciera esta condición para todo G en G se llama un subgrupo normal de G, ¿no? También vimos en la clase pasada algunas equivalencias para hacer un subgrupo normal. Dentro de esas equivalencias, lo que vimos fue que la clase lateral derecha KG era lo mismo que la clase lateral izquierda GK, ¿no? Para todo G en G. Entonces, el conjunto de clases laterales derechas es el mismo que el conjunto de clases laterales izquierdas, ¿no? Ok. Ahora, y lo último que vimos en la clase pasada fue que si yo me tomo N, un subgrupo normal del grupo G, y yo me tomo dos clases laterales derechas NA y otra clase lateral derecha NB, entonces si yo hago el producto como conjuntos de este conjunto con este conjunto, ¿sí? Entonces lo que me va a dar va a ser otra clase lateral derecha, que va a ser la clase lateral derecha determinada por el elemento AP, ¿sí? Recordemos que este lado izquierdo lo que está diciendo que el lado izquierdo de esta igualdad lo que me está diciendo que este conjunto es el conjunto que tiene a los productos de aquí, de elementos de aquí con elementos de acá, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces el conjunto que tiene por elementos a productos de elementos de aquí con elementos de acá es exactamente la clase lateral determinada por el elemento AB, ¿no? Ese es en el caso en el que N sea un subgrupo normal de G. Y vimos en la clase pasada un ejemplo de que no necesariamente el producto de dos clases laterales derechas vuelve a ser una clase lateral si nuestro subgrupo no es normal, ¿no? O sea, la condición de ser normal es importante por esto, ¿sí? Ok. Entonces, con esto tenemos el siguiente teorema, que es el teorema 1.62, que me dice lo siguiente. Si yo me considero G un grupo con esta operación, la operación punto, y yo me considero N un subgrupo normal de G, entonces vamos a anotar por G sub N, G módulo N, vamos a anotar por G módulo N al conjunto de todas las clases laterales derechas determinadas por el subgrupo N, ¿no? ¿Sí? El conjunto de todas las clases laterales derechas NA conforme A va recorriendo los elementos del grupo G, ¿sí? Entonces resulta ser que el conjunto de todas las clases laterales derechas, recordemos que como vimos en la clase pasada, esta clase lateral derecha NA va a ser lo mismo que la clase lateral izquierda, va a ser lo mismo que la clase lateral izquierda AN, ¿no? Entonces, este conjunto también va a ser lo mismo que el conjunto de las clases laterales izquierdas AN, conforme A va recorriendo los elementos del grupo G, ¿no? Pero ahorita solamente tenemos que trabajar con un lado, que ahorita vamos a trabajar solo con el lado derecho, ¿sí? Y entonces, porque el lado izquierdo es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a anotar por G módulo N al conjunto de todas clases laterales derechas. Entonces va a resultar que G módulo N va a ser un grupo con la operación que definimos acá arriba, ¿sí? Y además, el orden de este grupo, es decir, el número de elementos de G módulo N va a ser exactamente el índice de su grupo N en el grupo G, ¿sí? Ok. Entonces, pues hagamos la demostración de que este es un subgrupo, que el grupo de clases laterales, que el conjunto de clases laterales derechas es un subgrupo. ¿Sí? Entonces hagamos la demostración. Entonces, pues bueno, entonces acá tenemos a nuestro grupo, G. Entonces recordemos que en clases pasadas vimos que el conjunto de todas las clases laterales me forman una partición de mi grupo, ¿no? Es decir, mi grupo G se puede ver como unión de las clases laterales y además esa unión es disjunta, ¿no? ¿Sí? Estas clases laterales no se intersectan dos a dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi grupo G lo puedo partir en clases laterales y entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Cómo vamos a definir? Lo que quiero definir es, si yo tengo una clase lateral NA, que es un subconjunto de G, y yo tengo otra clase lateral NB,
otra clase lateral N, una clase lateral derecha NA, que es un subconjunto de G. Recordemos que NA es el subconjunto de ¿qué? De los elementos de G que son de la forma N por A, donde N es un elemento de N, ¿no? ¿Sí? O sea, ocurremos esto, ¿no? Que NA es por definición el conjunto de A en G, tal que ¿qué? Bueno, el conjunto, hagámoslo acá arriba, NA es el conjunto de los NA, tales que N va recorriendo al grupo G, ¿no? ¿Sí? Y eso es un subconjunto de G, ¿no? Es la clase lateral derecha determinada por el elemento A, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago de tal forma que a esta clase lateral derecha, con esta clase lateral derecha, yo las opero, de tal forma que obtengo una clase lateral, otra clase lateral derecha, ¿no? Pues acá arriba nos dice, ¿no? ¿Cómo lo debemos hacer? Entonces, definimos una asignación tal que a una clase lateral derecha NA y a otra clase lateral derecha NB le vamos a asociar otra clase lateral derecha que va a ser la clase lateral derecha NAB, ¿no? Es decir, estoy definiendo esta operación que NA.NB va a ser exactamente la clase lateral derecha N determinada por el elemento A.B, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí una observación importante es que estamos utilizando el mismo símbolo, este, tanto para la operación en el grupo cociente, en el conjunto de clases laterales, esto después se va a llamar el grupo cociente, estamos utilizando la misma notación para esta operación en el conjunto de clases laterales derechas, y también estamos utilizando el mismo símbolo para la operación en G, como para la operación en G módulo N, ¿sí? ¿Y por qué estamos utilizando ese mismo símbolo? Porque si ustedes ven aquí, ¿cómo opero esta clase lateral derecha con esta clase lateral derecha? Pues tengo otra clase lateral derecha que va a estar dada a través de operar el elemento A con el elemento B, pero ahora en el grupo G, ¿no? A está en B, A está en G y B está en G, entonces los opero dentro de G y eso me da un nuevo elemento de G y eso me termina una clase lateral derecha, ¿sí? Entonces, operar esta clase lateral derecha con esta clase lateral derecha está dada a través de la operación en el grupo G. Por eso es que la vamos a anotar con el mismo, ¿no? Aunque son distintas, pero la vamos a anotar con el mismo símbolo. Ahorita va a quedar claro por qué quiero decir eso, ¿sí? Entonces, bueno, entonces tenemos eso. Entonces ya tenemos una asignación ya tenemos una asignación que a dos pares de clases laterales le manda otra clase lateral derecha, ¿no? Entonces, primero veamos que está bien definida, ¿no? Primero, entonces veamos que esta asignación está bien definida. Veamos que esta asignación está bien definida. ¿Sí? Y para eso, pues, recordemos que, ¿qué queremos decir que está bien definida? Entonces, supongamos que tenemos dos clases laterales tales que NA es lo mismo que NA' y que NB es lo mismo que NB'. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que demostrar que está bien definida? Porque el producto de esta clase lateral con esta clase lateral la estoy dando a través de los elementos A y B, ¿no? Pero recordemos que puede pasar que una clase lateral NA sea igual a otra clase lateral NA' y esta clase lateral NB sea igual a otra clase lateral NB'. Entonces, si queremos ver que está bien definido, pues ¿qué tenemos que demostrar? Pues lo que tenemos que demostrar es que N, cuando yo multiplico A por B, es lo mismo que N A', B', ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar, ¿sí? O sea, me estoy tomando otro representante de esta clase
o sea, otro NA' que es lo mismo que NA, y otro NB' que es lo mismo que este NB, y si yo quiero ver que esta operación, así como la estoy definiendo, está bien definida, lo que quiero ver es que la clase lateral determinada por el elemento AB es lo mismo que la clase lateral determinada por el elemento A'B', ¿no? Ok, pero eso es fácil, ¿por qué? Por 2.61, más bien dicho, por 1.61, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esta clase lateral determinada por este elemento producto, es el producto de estas dos clases, pero producto como qué, como conjuntos, ¿no? Sí, entonces, por 1.61 tenemos, tenemos que qué, que NAB es lo mismo que, más bien dicho, ajá, es lo mismo que NA por NB, y NA'B' es lo mismo que NA' por NB', ¿sí? Donde aquí, donde el producto aquí, donde el producto que estamos tomando aquí, eh, es el producto de conjuntos, ¿no? ¿Y cuál es el producto de conjuntos que habíamos definido? Es el producto ST, que habíamos tomado que eran los elementos ST, tales que S está en S y T está en T. ¿Sí? Entonces, por 1.61 tenemos que esta clase lateral NAP es el producto de este conjunto con este conjunto en este sentido. ¿Sí? Y esta clase lateral NA'B' es el producto de este conjunto con este conjunto en este sentido. ¿Sí? Pero como este conjunto es igual a este conjunto y este conjunto, como el conjunto NA es lo mismo que el conjunto NA' y el conjunto NB es lo mismo que el conjunto NB', pues entonces cuando hago el producto de conjuntos en este sentido, pues me van a dar iguales, ¿no? Por lo tanto, NA por NB es lo mismo que NA' por NB' como producto de conjuntos, ¿no? ¿Sí? Como lo estamos haciendo acá, como producto de conjuntos, y por lo tanto, si como producto de conjuntos son iguales, este conjunto es los elementos que son de la forma uno de aquí por uno de acá, ¿no? Este conjunto del lado derecho son los elementos que son de la forma uno de aquí por uno de acá. Si este y este son iguales y este son iguales, pues el conjunto producto pues van a ser el mismo, ¿no? Pero el conjunto producto es lo mismo que este, ¿no? Entonces, por lo tanto, NAB es lo mismo que NA'B', ¿sí? Y por lo tanto la operación está bien definida, ¿no? Está bien definida. ¿Sí? Y entonces esta operación, entonces de aquí nos hemos olvidado de hacer, o sea, lo que estamos diciendo es que hacer la operación, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que aquí estamos definiendo la operación que a una clase lateral derecha operada con otra clase lateral derecha, ¿a qué clase lateral derecha la vamos a mandar? Pues hago la operación de el elemento A con el elemento B en el grupo G, y luego eso me termina un elemento que es A por B, y luego eso me determina una clase lateral derecha. Entonces, a esa clase lateral derecha la estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí va implícito lo que hicimos aquí, ¿no? Que en realidad este es el producto de dos conjuntos, pero
cuando lo estamos pasando de este lado, cuando ya lo estamos pensando aquí, ya nos estamos olvidando que en medio había un producto de conjuntos, ¿no? O sea, en medio, esto es un producto de dos conjuntos en este sentido, ¿no? Aquí, al pasar en esta definición, al definir esta operación en esta definición, nos estamos olvidando de ese procedimiento de en medio y ya lo estamos definiendo como la clase lateral determinada por el elemento A y por el elemento A por B, ¿no? Ok. Entonces está bien definida y ahora veamos qué es grupo. Entonces pues hay que checar que la operación es asociativa, ¿no? Entonces checamos la asociatividad. Asociatividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues me tomo tres elementos. Entonces me tomo tres clases laterales, ¿no? Derechas, NA, NB y NC. ¿En dónde? En G módulo N, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, pues ver que la operación es asociativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Si yo primero opero NA con lo que acabo de definir, con la operación que acabo de definir, y luego el resultado lo opero con NC, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, si yo opero NA con NB, por definición, ¿qué es lo que me dice? NA con NB, la clase lateral derecha NA con la clase lateral derecha NB, pues es NA por B, ¿no? Entonces esto es N por un lado, A por B, ¿no? Este elementito, ¿no? Y luego esto lo opero ¿con quién? Con N por C, ¿no? Esto lo opero con NC. Y por definición esto va a ser ¿quién? N. Ya tenía este producto de elementos. Y luego lo opero con este, ¿no? Ahí está. Ok, y entonces, pues utilizando la asociatividad en el grupo G, entonces esto es exactamente ¿quién? N. Este elemento A, B por C es lo mismo que ¿quién? Que A por B por C, ¿no? Aquí es utilizando asociatividad en G. La asociatividad en G. Y esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente, opero la clase NA. ¿Por quién? Por la clase NBC, ¿no? Y esto es exactamente ¿quién? Esto es operar la clase NA. NBC, ¿quién es? Pues es la operación de la clase NB por la clase NC, ¿no? Y ahí está. Ya demostramos la asociatividad, ¿no? Si yo primero opero esta clase NA con esta clase NB y luego la opero con NC, es lo mismo que si primero opero NB con NC y luego la opero con NA, ¿no? Ahí está. Esa es la asociatividad. ¿Quién va a ser el elemento neutro? Neutro. Entonces, el elemento neutro es N, que es la clase lateral N por el 1 de G, que es la clase lateral N1 de G, es el neutro. De G módulo N. ¿Por qué? Pues hagamos la operación, ¿no? En efecto. En efecto, nos tomamos una clase lateral arbitraria. Me tomo una clase lateral derecha NA en G módulo N. Y opero, ¿no? Y si hago la operación, ¿qué es lo que pasa? Y entonces, NA por la clase lateral N, que es N1G, es exactamente quién. Pues por definición me da N y opero los elementos A y 1G, ¿no? Entonces, A
por 1G, pero A por el 1G pues es A, ¿no? Entonces esto es exactamente NA. De la misma manera, análogamente, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que del otro lado, ¿no? Si yo opero N por la clase lateral N1G por el NA, eso va a ser exactamente NA, ¿sí? Y así, por lo tanto, N, que es N1G, es el neutro, ¿no? Es neutro. Ahí está. Y ya, para terminar, ¿qué es grupo? ¿Qué debo checar? Que todo elemento tiene inverso, ¿no? Entonces, pues chequemos eso. Sí, les puse, bueno, acá estoy utilizando puntos, entonces sigamos con puntos. Sí, entonces inversos. Entonces, dado G en G, dado una clase lateral NA en G módulo N, entonces afirmamos que N, la clase lateral derecha de NA a la menos 1, es el inverso de NA. ¿Sí? Y pues hagamos eso, ¿no? En efecto. Chequemos qué es el inverso, ¿no? Y este obviamente está en G módulo N, ¿no? Que es una clase lateral derecha determinada por el elemento A menos 1, ¿sí? Y entonces, pues en efecto, entonces, ¿cuánto es NA? Si yo lo multiplico por NA a la menos 1. Por definición, esto es exactamente ¿quién? Esto es exactamente N por A la menos 1. Y esto es exactamente N por el 1 de G, por el neutro de G, y esto es N, ¿no? De la misma manera, análogamente, del otro lado, ¿no? NA a la menos 1 por N, A, va a ser exactamente N. Y por lo tanto, NA a la menos 1 es el inverso, ¿no? De NA. ¿Y en símbolos qué quiere decir? En símbolos lo que queremos decir es que el inverso de NA, que es así, que lo habíamos dicho que se anotaba así, lo que estamos diciendo es que es exactamente N por A la menos 1, ¿no? Ahí está. Y entonces, pues ya acabamos, ¿no? Por lo tanto, G módulo N es grupo. Ah, me faltó, es un grupo. Me faltó ver cuántos elementos tiene N, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene N? Es un grupo. Y la cardinalidad de G sobre N, esto es el número de elementos de clases laterales derechas, ¿no? Esto es el número de clases laterales derechas. O sea, G sobre N es el conjunto de todas las clases laterales derechas. Entonces, la cardinalidad de eso es el número de clases laterales derechas. Y eso ya le habíamos puesto una definición a ese numerito, ¿no? Era el índice de subgrupo N en el grupo G. Por lo tanto, la cardinalidad de G sobre N es exactamente el índice del subgrupo N en el grupo G, ¿no? Ahí está. Y ya acabamos. Entonces, entonces a esto se le llama grupo cociente. Entonces, ya demostramos que esto es un grupo. Entonces, una observación o una observación al grupo G módulo N se le llama grupo cociente.
llama grupo cociente. Ok. Entonces, ya vimos que eso es un grupo, ¿no? Otra observación, esta es una observación, esta es otra observación. A ver, ok, una observación. Observación A. Notemos que si n es un subgrupo normal de G, entonces, dentro de las caracterizaciones para ver que era un subgrupo normal era que la clase lateral derecha, NA era lo mismo que la clase lateral derecha izquierda NA, ¿no? Entonces pasa que NA es igual a AN para todo A en G, ¿sí? Entonces, a veces, a veces a los elementos de G módulo N los escribiremos como clases laterales izquierdas, ¿no? Porque eso es lo mismo. ¿Cómo? O sea, G módulo N va a ser exactamente también clases laterales izquierdas, tal que ya está en G. Y pues la operación, con la operación, ¿cómo vamos a operar dos clases laterales izquierdas? AN por la clase lateral BN, pues va a ser exactamente otra vez la clase lateral ABN, ¿no? ABN. Entonces, a veces, pues vamos a escribir por esta propiedad de que las clases laterales derechas, coinciden con las clases laterales izquierdas cuando tenemos un subgrupo normal. Entonces, a este que es el grupo cociente, que ahorita lo que acabamos de hacer es con clases laterales derechas, ¿no? Pero como las clases laterales derechas coinciden con las izquierdas, pues pude haber supuesto que este conjunto G módulo n son las clases laterales izquierdas y la operación pues es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces vamos a utilizar clases laterales izquierdas o clases laterales derechas para determinar el grupo cociente, pero es lo mismo, ¿no? Porque el grupo es normal, ¿sí? Ok. Entonces tenemos eso y otra observación. Esta es una observación A y otra observación B. Si G es el grupo abeliano, antes de ver ejemplos, ¿no? Si G es un grupo abeliano, entonces todo subgrupo H de G, todo subgrupo H de G es normal, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Pues eso pasa porque como G es abeliano, en efecto, abeliano recordemos que quiere decir que la operación en G es conmutativa, ¿no? En efecto. Como G abeliano, tenemos que la clase lateral derecha AH, izquierda AH, lo mismo que la clase lateral derecha HA, para todo A en G. Y por lo tanto, H es un subgrupo normal de G. Entonces, en grupos abelianos, todos los subgrupos son grupos normales, ¿sí? Entonces, esta es una observación A. Esta es la observación B, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces hagamos unos ejemplos. Entonces ya demostramos que yo puedo sumar
yo puedo operar dos clases laterales. Tengo una operación en el conjunto de las clases laterales, de tal forma que si yo tengo dos clases laterales, tengo otra clase lateral, y con esa operación, el conjunto de las clases laterales derechas, o lo que es lo mismo que el conjunto de las clases laterales izquierda, es un grupo, ¿no? Ok. Entonces, pues hagamos ejemplos. Vamos a un ejemplo. Ejemplo 1. Pues consideremos G igual a Z con la suma. Recordemos que Z es un grupo con la suma, ¿sí? Y tomemos, por ejemplo, H igual al 3Z, que es el grupo de los que. Este es el grupo de los múltiplos de 3, ¿no? De los 3M, tales que M va recorriendo en Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un subgrupo de G. Entonces, H es un subgrupo de G. Y como G es abeliano, H es un subgrupo normal de G, ¿no? Es lo que dijimos ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son las clases laterales derechas? Entonces, H es un subgrupo normal de G. Entonces, ¿quién es? Entonces, ¿quiénes van a ser las clases laterales derechas? G módulo H en este caso. Si quieren, pongámosle N solo para seguir la anotación que hemos utilizado. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser G módulo N? Pues es por definición las clases laterales, ¿no? Entonces, como les había dicho aquí, eh, a ver, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué nos dice G módulo N? G módulo N es el conjunto de las clases laterales derechas, que son cosas de la forma NA con A en G, ¿no? Y esta, ¿quién es NA? Una clase lateral derecha son los elementos NA, tales que N está en G, ¿sí? Son los elementos que son operar un elemento de A, operar un elemento de N con A, ¿no? Sí, con A del lado derecho. Y aquí es la operación en el grupo, ¿no? Entonces, aquí estoy tomando la operación en el grupo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿quién va a ser la...? Y aquí era la operación en el grupo, ¿no? Entonces, la clase, estoy utilizando la operación puntito, ¿sí? Aquí es n punto a, ¿no? Todos acá son n punto a, ¿sí? ¿Sí? Donde n punto a ya dijimos quién era, ¿no? Acá nos dice quién es. N punto a es exactamente este conjunto, ¿no? Es exactamente el conjunto. Sí, solo para que quede claro lo que voy a hacer, ¿no? Ese conjunto de los n punto a, tal que n está en G, ¿no? ¿Sí? Entonces el conjunto de los n punto a tal que n está en G. Entonces, y esta es la operación que estamos tomando aquí es la operación del grupo, y la operación aquí también es el mismo simbolito que es la operación del grupo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser mis clases laterales aquí? Lo que estoy diciendo es que este puntito es la operación del grupo G, y este puntito también es la operación del grupo G, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Quién debería ser G sobre N? Si mi operación aquí es puntito, ¿sí? Si mi operación puntito aquí es la suma, pues va a ser exactamente los elementos de la forma N, y aquí debería ser puntito A, ¿no? Entonces aquí es más A, tales que A está en Z, ¿no? ¿Sí? Que esto es exactamente, ¿quién es N? Es los elementos de la forma 3Z, N es 3Z, ¿no? Más A, tales que A está en Z.
Entonces estamos tomando todas las clases laterales derechas, ¿no? Y esto es lo mismo ¿qué es lo que dijimos que clases laterales derechas? Lo mismo que clases laterales izquierdas. Entonces lo voy a escribir así como de la forma A más 3Z, tales que A está en Z. Entonces aquí estoy sustituyendo la operación puntito por esta operación puntito acá, que es la suma, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué me dice? Este conjunto es los elementos de esta forma, ¿no? A más 3Z, tales que A está en Z, ¿sí? Donde recordemos que, ¿qué quiere decir A más 3Z? O sea, A más 3Z es el conjunto, ¿quién? De los elementos A más un X, tales que X está en 3Z, ¿no? ¿Sí? Es decir, son los elementos que son múltiplos A más 3M, tales que M va recorriendo en Z, ¿no? ¿Sí? Aquí, como les decía, aquí esto debería ser, o sea, en notación de producto estamos haciendo esta cosa, ¿no? AN, en notación de producto estamos haciendo esto, donde ¿quién es la clase lateral izquierda? AN. La clase lateral izquierda, AN es el conjunto que es los elementos de N por elementos de A, o los elementos de N operados con elementos de A, con la operación en el grupo, ¿no? La operación en el grupo, que es esto, ¿no? Son los elementos del subgrupo operados con el elemento A, donde esta es la operación del grupo. Entonces son estos, ¿sí? Ok, entonces este es el conjunto de clases laterales, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas? Entonces, ¿quién es G módulo N? Pues me tomo todas las clases laterales, entonces, ok. Entonces, aquí ya me tomé todas las clases laterales y vamos a hacer un dibujito. Entonces, acá tenemos a los enteros. Aquí tengo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Además, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que cuando dos clases laterales son iguales, ¿no? Recordemos que vimos que una clase lateral era lo mismo que otra clase lateral. Sí, solo sí que pasaba. En ese caso estoy utilizando la notación izquierda. Sí, solo sí que pasaba. B por A a la menos 1, A a la menos 1 por B. Si ustedes checan el video en clases anteriores, entonces que dos clases laterales izquierdas sean lo mismo exactamente que pasa esta condición, que A a la menos 1 por B está en N. Entonces, si nosotros traducimos esta condición a nuestro ejemplo, aquí ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que en nuestro ejemplo, A más 3Z, la clase lateral A más 3Z, va a ser igual a la clase lateral B más 3Z, sí, solo sí que. Sí, solo sí. El inverso, aquí es A a la menos 1. El inverso aquí, como la operación es la suma, A a la menos 1 es exactamente menos A, ¿no? Entonces, exactamente menos A más B está en Z, ¿no? ¿Sí? Este A a la menos 1 es el inverso de A respecto a la operación en el grupo G. ¿Quién es el inverso de A respecto a la operación en Z? Pues es menos A, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿sí? Y entonces me dice que, así solo sí está en 3Z, ¿no? Acá me faltó el 3Z. ¿Sí? Entonces, pues, ¿quiénes van a ser todas las clases laterales? Entonces, por ejemplo, ¿quién va a ser la clase lateral de, por ejemplo,
¿Cuáles van a ser todos los elementos de la clase lateral 0 más z? 0 más z va a estar, va a ser igual que b más 3z. Acá me faltó el 3. B más 3z. Sí, solo sí. ¿Qué es lo que pasa? B menos el 0, que en este caso solo sí B está entre z, ¿no? Sí, solo sí B está entre z. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la clase lateral representada por la clase lateral representada por 0 más 3z va a ser lo mismo que la clase lateral b más 3z. Si solo sí, b es múltiplo de 3. Entonces, ¿quiénes son todos los que están en la clase lateral de... ¿Quiénes son todos los que dan la misma clase lateral 0 más 3z? Pues, entonces 0 más 3z. Esta. Son los, aquellos que están, son múltiplos de 3, ¿no? Esta, esta, esta. Todas esas me determinan la misma clase lateral, ¿no? O sea, esto me da 0 más 3z. Esto me da 3 más 3z. Y esto me da 6 más 3z. Y resulta ser que en G módulo N, es decir, que es en este caso Z módulo 3Z, se tiene que esto, 0 más 3Z, es lo mismo que 3 más 3Z, es lo mismo que 6 más 3Z, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y luego, haciendo lo mismo, ¿quién va a ser, quiénes van a ser los que representan a ver, haciendo lo mismo, ¿quién va? El 1 más 3z va a ser igual a quién? El 1 más 3z va a ser igual a 4 más 3z. ¿Por qué? Porque 4 menos 1 es múltiplo de 3, ¿no? Estamos traduciendo aquí, ¿sí? Entonces 4 menos 1 es múltiplo de 3, entonces la clase lateral determinada por el 1 va a ser lo mismo que la clase lateral determinada por el 4, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Esta clase lateral va a ser lo mismo que la clase lateral determinada por el menos 2. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y este va a ser por acá, ¿sí? Entonces, estos elementitos en azul van a tener la misma, el 1 va a tener la misma clase lateral que el 4, va a tener la misma clase lateral que el menos 2 y que el menos 5, ¿no? Y por último, ¿quién va a ser la clase determinada por el 2? Pues lo mismo, el 2 va a ser lo mismo que la clase lateral determinada por el 5, porque 5 menos 2 es 3. Y luego también va a ser lo mismo que la clase lateral determinada por el menos 1, porque 2 menos menos 1 es 3, que es múltiplo de 3. Y luego esta clase lateral va a ser lo mismo que esta, porque ¿qué? Porque 2 menos 4 es 6, que es múltiplo de 3, ¿no? Y entonces, pues hemos dividido a nuestro conjunto de... Ok, entonces antes de... Permítanme, necesito agregar eh, otra hojita. Entonces, permítanme, a ver... ok, y entonces, ¿qué es lo que he hecho? A mi conjunto Z tenemos mi conjunto Z. ¿Qué es lo que he hecho? Lo he dividido en tres cosas, ¿no? Ahí está. Entonces aquí tengo a Z.
y lo he dividido en tres cosas. ¿Sí? Entonces lo he dividido en la parte amarilla, en la parte azul, en la parte verde. Lo he dividido en la parte verde. No voy a dibujar todo para no voy a rellenar todo. Lo he dividido en la parte amarilla. ¿Sí? Y lo he dividido en la parte azul, ¿no? ¿Sí? Ahí están mis tres. Y entonces, en realidad, pues solo tengo tres clases laterales, ¿no? Que es... en realidad solo tengo tres clases laterales, que es la clase lateral determinada por el 0 más 3z, que es exactamente la clase lateral 3z, la clase lateral determinada por 1 más... no, ya me equivoqué. El 0 más 3z es el verde, ¿no? Changos. A ver. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Los verdes son los que son múltiplos de 3. Entonces, de la forma, este 0 más 3z, que es la clase 3z. Luego la clase lateral 1 más 3z es la azul, ¿no? Entonces este es 1 más 3z. Y luego esta clase amarilla es 2 más 3z. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que vimos? Que esta clase lateral es lo mismo que esta clase lateral. Y entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, estas son las que son las que dejan residuo 0 a dividir entre 3, ¿no? Son los enteros que dejan residuo 0 a dividir entre 3. Bueno, lo escribo. Entonces, 0 más 3z son los enteros que dejan residuo 0 a dividir entre 3. Dejan residuo 0 a dividir entre 3. Uno más 3z, pues son los que dejan residuo 1 a dividir entre 3, ¿no? Dejan residuo 1 a dividir entre 3. Y 2 más 3z son los enteros que dejan residuo 2 al dividir entre 3. Y eso ustedes ya los conocen, ¿no? Que dejan residuo 2. ¿Quiénes son esos que dejan residuo? Son los que dejan residuo 1, 2 y 3 al dividir entre 3. Pues lo que estamos viendo es que z módulo 3z es exactamente, solamente tiene tres clases laterales, que es la clase lateral del 0 más 3z, el 1 más 3z y el 2 más 3z, a pesar de que el elemento, a pesar de que aquí todo A esté recorriendo sobre todos los enteros, en realidad estas muchas son iguales, ¿no? Que es lo que hicimos aquí, ¿sí? Y entonces esto es exactamente aquí, esto es lo que en álgebra superior llamábamos aquí la clase del 0. Es lo que álgebra superior llamábamos la clase del 0, esto. La clase del 1 y la clase del 2, ¿no? Y esto es lo que ustedes llamaban Z2, Z3. ¿Sí? Entonces, los Z
n. Entonces, de la misma forma, análogamente, si yo hago z, hago el grupo cociente de z sobre todos los múltiplos de n, este va a ser, va a ser exactamente zn, ¿no? Va a ser exactamente zn. ¿Sí? Y entonces aquí estamos construyendo a los zn como grupos cocientes, ¿no? Lo que ustedes ya conocían de sus cursos de álgebra superior. ¿Sí? Ok. Ahora otro ejemplo, que es el ejemplo 2, que este ya lo tengo acá escrito porque era más difícil hacerlo en vivo, así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a considerar el grupo G, que va a ser R2 con la suma. R2 con la suma, ¿qué quiere decir? Que dos elementos, un elemento A, B más otro elemento A', B', se suma coordenada, o sea, este elemento que está en R2 y este elemento en R2, ¿cómo lo sumo? Pues lo sumo coordenada a coordenada, ¿no? Entonces, R2 junto con esa operación es un grupo, ¿sí? Eso es muy fácil de checarlo. Y me considero H el subconjunto de R2, que son que tienen elementos de esta forma. Son los elementos X0, tales que X está en R. ¿Sí? Es decir, H lo puedo identificar con ¿quién? Con el eje X de R2, ¿no? Son los elementos que tienen coordenada Y igual a 0. Entonces son todos los elementos del eje X. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer otra vez el grupo cociente. El grupo cociente G sobre H, donde G es este. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ser? Aquí recordemos que G estaba con la operación suma, ¿no? Por eso es que a las clases laterales otra vez las estoy anotando como G más H, y aquí lo estoy anotando con clases laterales izquierdas, ¿no? Porque dijimos anteriormente que es lo mismo el grupo cociente considerarlo como clases laterales izquierdas que clases laterales derechas, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí estoy utilizando G más H, ¿no? Porque la operación que estoy tomando en el grupo es más, y fue lo que dijimos cuando demostramos que era un grupo. Dijimos que la operación aquí, el símbolo que íbamos a utilizar aquí, iba a ser el mismo símbolo que tiene, el mismo símbolo de operación que tiene el grupo G. Entonces, si este puntito es suma en el grupo G, pues aquí va a ser suma, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí pues tenemos a G con R2, con la operación suma que es coordenada a coordenada, y me tomo el subgrupo que está dado por el eje X. Entonces, al hacer el grupo cociente, pues resulta ser que el grupo cociente pues va a tener clase por elementos a estas clases laterales, ¿no? Un elemento en R2, la clase lateral de izquierda determinada por el elemento A, B más H, ¿no? Donde ahí ves un elemento de R2, ¿sí? Entonces, quién es esta clase lateral? Entonces, esta clase lateral A, B más H es ¿qué? Es este elemento operándolo con los elementos de H respecto a la operación del grupo, ¿no? Sí, entonces, ¿eso qué es? O sea, esta clase lateral A, B más H, ¿quién va a ser? Pues va a ser de la forma A, B más un elemento de H, ¿no? Pero un elemento de H son elementos de la forma X0. Entonces, los elementos de esto van a ser de la forma, de esta clase lateral van a ser elementos de la forma A, B más X,0, tales que X está corriendo entre los reales. Es decir, son los elementos de la forma A más X, B, tales que X están dentro de los reales. ¿Sí? Y entonces, gráficamente, ¿quién es? Aquí lo tengo, ¿no? Tengo R2 y tengo el punto A, B, ¿sí? ¿Y quién es la clase lateral A, B más H? Lo que me dice es que conforme X va variando, como A está fijo, aquí A está fijo, este elemento A, B está fijo,
Los que van variando son los elementos de H, ¿no? Como A está fijo, conforme X va variando dentro de los reales, pues este elementito varía todos los reales, ¿no? Y el B está fijo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Que conforme que los elementos determinados por A, B más H son los elementos que están en la misma línea paralela al eje X que pasan por el punto A, B, ¿no? Entonces, todos los elementos en esta clase lateral izquierda A, B más H son todos los elementos que están en esta línea, ¿sí? Que pasa por el punto A, B y es paralela al eje X, ¿sí? Es decir, son todos los elementos que tienen coordenada, la misma coordenada B, ¿no? ¿Sí? Si este punto A, B tiene coordenada Y, B, entonces todos los puntos que están en esta misma clase son los puntos que tienen coordenada Y igual a B, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sí? Ok, y además recordemos por la definición otra vez que esta clase lateral izquierda va a ser lo mismo que esta clase lateral izquierda, así solo sí que pasaba. Este elementito menos este elementito cae en H, ¿no? Entonces, este elementito menos este elementito es exactamente A menos A', B menos B', ¿no? Entonces esta clase lateral A, B más H va a ser lo mismo que la clase lateral A', B' más H. Sí, solo sí. Este elementito está en H y lo que quiere, y para que esté en H, ¿qué quiere decir? Los elementos de H son los elementos que en la segunda coordenada son 0, ¿no? Entonces sí, solo sí. La segunda coordenada, B menos B' es 0. Es decir, sí, solo sí. B es igual a B'. Entonces la clase lateral izquierda A, B más H va a ser lo mismo que la clase lateral izquierda A', B' más H. Sí, solo sí. El A y B están en la misma línea horizontal. Sí, solo sí. B es igual a B', ¿no? Y eso lo que quiere decir es que sí, solo sí están en la misma línea horizontal. Entonces, esta clase, por ejemplo, aquí tengo el 0,0, que es el origen de R2, luego el 0,1, el 0,2, el 0,3. Entonces, la clase lateral, por ejemplo, lo que vamos a tener es que todos los que estén en esta línea van a determinar la misma clase, ¿no? Es decir, por ejemplo, el 0,1 más H va a ser lo mismo que la clase lateral 1,1 más H, ¿no? La clase lateral 0,2 más H va a ser lo mismo que la clase lateral 0,1. La clase 0,2 más H va a ser lo mismo que la clase lateral 1,2 más H, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a ser todas mis clases laterales? Entonces, ¿quién va a ser el conjunto de todas mis clases laterales? Después de todos estos que están... Ajá, entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces tengo que cualquier clase lateral A, B más H, por acá está A, B, digamos. Digamos, por aquí está A, B más H. ¿Sí? Entonces, esto pues, le tengo un correspondiente punto aquí donde intersecta el eje Y, que es el punto 0, B, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que esta clase lateral, la clase lateral determinada por la clase lateral 0, B más H, es lo mismo que la clase lateral A, B más H, ¿no? ¿Sí? Entonces, el conjunto de todas las clases laterales va a ser esto, ¿no? Entonces, G módulo H en este caso son todas estas clases laterales 0, B más H, donde B va recorriendo los reales, ¿no? ¿Sí? Es decir, es esta clase lateral, esta clase lateral, esta clase lateral y así sucesivamente. Entonces, el conjunto de todas las clases laterales son estas líneas. Entonces, las clases laterales son estas líneas, que son las líneas paralelas al eje X. Y obviamente, si yo me tomo todas las líneas paralelas al eje X, pues resulta ser que todo eso me cubre a R2, ¿no? Y eso me lo cubre de forma disjunta. Entonces, esas son las clases laterales. Y ahora, ¿cómo es la operación, por ejemplo? Si yo tomo esta clase lateral, por ejemplo, ¿qué era lo que teníamos? ¿Cómo sumábamos en general una clase lateral aquí? Si yo tomo una clase lateral A, B más H,
y otra clase lateral A', B' más H, que era con lo que me decía la teoría general, que lo que hago es que yo opero estos elementitos en el grupo. La operación en estos elementitos en el grupo es la suma, ¿no? Entonces yo los opero y le calculo su clase. Entonces es esto, ¿no? Entonces la suma de esta clase con esta clase va a ser exactamente la clase determinada por el A, B más el A', B', ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si yo sumo la clase 1,1 más h, la clase 1,1 más h es esta línea, ¿no? Esta es la clase lateral 1,1 más h. Si yo la sumo con 1,2 más h, que es esta clase lateral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que dice es que debo sumar este con este. Entonces, si yo sumo el 1,1 más el 1,2, ¿qué es lo que tengo? Tengo el 2,3, ¿no? Entonces, el 2,3. Entonces, lo que me dice es que si yo sumo la clase lateral 1,1 más h con la clase lateral 1,2 más h, me va a dar la clase lateral 2,3 más h, ¿no? Que es exactamente, si yo sumo esta clase lateral con esta clase lateral, por ejemplo, lo que tengo es esta, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Así más o menos es como hago la operación de clases laterales. Ok. Entonces, bueno, dijimos que una clase lateral arbitraria es de esta forma, ¿no? A, B más H, que yo lo puedo representar por el 0, B más H. Entonces, todas las clases laterales de G, H las puedo representar así, ¿no? Donde la primera coordenada es 0 y la B va variando dentro de los reales. Entonces, para cada punto, para cada punto 0, B que está sobre el eje Y, eso me determina una clase lateral que es 0, B más H, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada punto sobre... Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Cada recta que pasa esta clase lateral A, B más H, esa es la clase lateral A, B más H. La clase lateral A, B más H es esta línea, ¿no? Que pasa por el punto A, B y es paralela al eje X, ¿sí? Esta línea recta me determina de forma única a este punto 0, B, ¿sí? Y este es un punto sobre la recta Y. Entonces, esto en cierta forma lo puedo identificar, ahorita vamos a ver, después vamos a ver, esto lo puedo identificar en cierta forma, haciendo, ahorita no va a quedar más claro después, esto lo puedo identificar, cada clase lateral A, B más H, que es esta línea recta, la puedo identificar con un solo punto, o sea, para cada línea recta, para cada clase lateral A, B más H, esa me determina de forma única un punto que está sobre el eje Y, ¿sí? Y entonces todos los puntos sobre el eje Y me determinan una clase lateral, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que esto en realidad lo podemos pensar como los números reales, ¿sí? Entonces esto lo podemos pensar, esto va a ser isomorfo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver después ya con calma, de que, eh, de que el conjunto de todas las clases laterales, que son estas líneas rectas, en realidad este conjunto, el conjunto de todas estas clases, así como está de feo, que es todas las líneas rectas, en realidad lo puedo ver a este grupo, lo puedo ver como algo más simple que va a ser los reales con la suma, ¿sí? Pero para eso vamos a necesitar, para que quede claro eso, pues vamos a necesitar los teoremas de isomorfismo, ¿sí? Ok, entonces, antes de acabar el video, bueno, ¿y quién es el elemento neutro de este grupo? El elemento neutro de este grupo, del grupo cociente, ¿quién va a ser? Pues es una clase lateral, ¿no? Que es la clase lateral determinada por el 0, por el neutro de R2, que es el 0,0, ¿sí? Y esa es la clase del H. Entonces, este es el neutro
esta línea, el eje X, va a ser el neutro del grupo cociente G módulo H, ¿no? Ok, entonces resumiendo, ¿quiénes son los elementos de G módulo H? Van a ser todas las líneas paralelas al eje X, ¿sí? Estas van a ser los elementos de G módulo H, ¿no? Esas van a ser las clases laterales. Eh, ¿Quién va a ser el elemento neutro de, quién va a ser el elemento neutro de G módulo H, del grupo cociente? Pues va a ser la línea recta azul y ese es el eje X, ¿no? Y si ustedes se toman una línea, por ejemplo, ¿quién va a ser el inverso de esta línea? El inverso de esta línea, por ejemplo, va a ser, que es la clase 0,3 más h. ¿Quién creen que va a ser el inverso? Pues va a ser la clase 0,-3 más h, ¿no? Que va a ser la línea correspondiente que es simétrica respecto al eje X, ¿no? Sí, entonces, si yo me tomo esta línea, 0,3 más h, ¿quién va a ser su inverso? Pues va a ser la línea 0,-3 más h, ¿no? Que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, de tal forma que cuando yo sumo esa línea con esa línea, me va a dar la línea azul, que es el elemento neutro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Ok, entonces, pues, acabo este video y en la siguiente clase ya vamos a empezar con los teoremas de isomorfismo. Me tardé más o menos explicando lo del grupo cociente, porque sí es importante que entiendan la construcción del grupo cociente, ¿eh? Esa es una construcción súper importante y los teoremas de isomorfismo son de los teoremas más importantes del curso. Aunque no son muy difíciles, son súper importantes, ¿sí? Son de los teoremas más importantes del curso. Los vamos a utilizar para los que estén interesados en cursos superiores de álgebra, los vamos a utilizar en teoría de anillos, en teoría de módulos, teoría de categorías, etcétera, etcétera. Entonces son súper importantes, ¿sí? Los teoremas de isomorfismo que empezaremos a ver en la siguiente clase. Entonces, por hoy termino la clase y nos vemos en el siguiente video.